Donem, comencem. Volem donar la benvinguda en nom de la CPP a tots els que esteu aquí a la darrera conferència del mes de desembre de l'any 2024. La propera ja serà el gener i aquesta té el nom d'una experiència amb adolescents des de la salut mental dels símptomes actuals tractats com a trastorns a les respostes singulars als malestars. Aquesta conferència l'exposarà la Carme Grifoll, que tinc la satisfacció amb una llarga amistat i important per mi, i unes petites pinzellades de presentació. La Carme Grifoll és psicoanalista, psicòloga clínica, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de la ANP, Associació Mundial de Psicoanàlisi, patrona de la Fundació Nou Barris i de l'Hospital de Dia de la Fundació Nou Barris, docent col·laboradora del Màster Comunitari en Salut Mental de la UAB, referent pel Grup d'Investigació de Barcelona El Niño y el Adolescente en el Discurso Analítico, perteneciente a la nueva red CEREDA España, Centro de Investigación sobre el Niño en el Discurso Analítico, vinculado al Instituto del Campo Freudiano, docente del Máster Actuación Clínica en Psicoanálisis y Psicopatología de la UAB, práctica privada con niños, adolescentes y adultos, experiencia en salud mental, en atención a niños y adolescentes, formando parte del equipo del Centro de Salud Mental Infantil i Juvenil de la FEB, exdirectora d'aquesta entitat fins al juny del 2022, a part de ponent en jornades, escrits, congressos, etc. El títol connecta, segons les paraules de la Carme, amb el malestar que li han arribat, les demandes de famílies, pedagogs, mestres, altres professionals que envolten la vida de la mà de la preocupació i l'angoixa pel malestar que produeix el no saber què fer enfront al comportament dels adolescents, conductes, passes a l'acte i constants actuacions. Sovint, ella diu, aquestes manifestacions simptomàtiques queden dins d'un diagnòstic de trastorns de major a menor gravetat i s'oblida o deixa de banda el que és propi de cadascú, és a dir, el símptoma com a expressió d'un malestar que s'obre mitjançant el tractament per la paraula, a la possibilitat d'una pregunta per què li passa. Què ens diuen? Com apropar-se? Quina lectura en fem? Són qüestions que, com diu Miller, el psicoanalista, requereixen d'un esforç de poesia, és a dir, inventar maneres d'acollir les demandes actuals en les seves variades formes. I a partir d'aquestes idees, ella parlarà d'una experiència de treball amb adolescents en l'àmbit escolar. Com tu vulguis, Carme. Bona nit a tothom. Moltes gràcies, Teresa, per la invitació, per estar aquí. I espero que després d'aquestes reflexions i això que vull transmetre avui puguem conversar i que hi hagi preguntes. Em sembla que això, d'alguna manera, a més del que jo pugui dir, em sembla que té un interès. Parlaré en castellà perquè he escrit aquest text, ho he escrit en castellà, però després em puc dirigir en català i una mica jo passo del català al castellà amb molta facilitat perquè tinc a l'interior meu català i castellà molt junt. Llavors, abans de parlar-los de l'experiència que vaig portar a terme intervenint a l'interior d'un institut d'alta complexitat, no sé si vostès saben el que és un institut d'alta complexitat, suposo que sí, a Nou Barris, que Nou Barris és un dels dos districtes de Barcelona que hi ha una major vulnerabilitat, majors problemes socials, familiars i de salut mental. I jo he estat treballant 22 anys a Nou Barris, amb la qual cosa, com ha dit la Teresa, jo vaig dirigir el Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris, que forma part, que és un servei que forma part de la xarxa catalana de serveis que donen tractament i atenen a la població de 0 a 18 anys. I és aquí on vaig portar a terme l'experiència amb aquest institut d'alta complexitat.
Com vostès podran comprendre, un institut d'alta complexitat té complexitat, diríem, de problemàtiques i complexitat, diríem, d'alumnes amb moltes problemàtiques. Aleshores, abans de fer un relat, que he agafat alguns trets, diríem, d'aquesta experiència, i ara veuran, vull una mica situar el marc de treball i els criteris epistemològics i la metodologia que vaig portar a terme una mica en què s'apoyava. Aleshores, el primer punt. Trabajar en una institución de salud mental como profesional contratado, en este caso como psicóloga, y a la vez en el ejercicio de mi función como directora, como he dicho, comporta una cierta división entre dar respuesta al requerimiento del discurso que llamaré el discurso del amo por el que estamos contratados, és a dir, estava en un servei de salut mental que tenia conveni amb el Servei Català de la Salut, és a dir, que estàvem sotmesos a memòries, a número de pacients atesos, a famílies atesos i a requeriments diversos com el codi risc suïcida que teníem, diríem, que completar un protocol. O sigui, la divisió es produeix entre això y a la vez mantener un discurso orientado, en mi caso, por el discurso analítico, que tiene en cuenta el síntoma y que da la palabra al malestar de quien consulta, orientado por una ética del bien decir. Esto requiere de una escucha atenta y una posición que dé lugar a la palabra, pero no a cualquier palabra. Es decir, no se trata de escuchar por escuchar, sino escuchar de alguna manera pudiendo extraer las palabras principales o los significantes, como desde mi orientación un poco podemos tomar, los significantes que tienen que ver con el malestar que en aquel momento del que consulta. Esta sería la primera cuestión, es decir, que trabajar en una institución de salud mental desde una formación y desde una formación psicoanalítica, que no quiere decir con esto que se haga psicoanálisis, ni mucho menos, sino que es el psicoanálisis aplicado, ¿no?, en una institución de salud mental, divide al profesional que está en la institución. Por otro lado, en aquel momento nos encontrábamos como servicio con un incremento de las demandas de adolescentes y también en las consultas que daban cuenta de un modo de expresar el malestar acorde... Aquí normalment parla català, no? Sí? ¿Y alguna interferencia? Ya, vale. Que daban cuenta de un modo de expresar el malestar... En castellà? Sí. Pensava que no estàs fent una cita d'algú. No. Y alguna interferencia, ¿no? Bueno, algo que deixava... Acorde con los significantes de la época. Significantes como los trastornos de hiperactividad, los trastornos de la alimentación, de la conducta, la preocupación por el aumento de los fracasos escolares y otros trastornos de mayor gravedad, como los intentos de suicidio, las conductas violentas y los pasajes al acto. Malestares o expresiones del malestar que cada vez más con adolescentes nos encontramos. O sea que cada vez más hay adolescentes que se autolesionan, hay pasajes al acto, etcétera, etcétera. Podríamos preguntarnos por qué está sucediendo esto y en qué contexto estas cosas están sucediendo. Sería una primera cuestión. Y en muchas ocasiones, además, son los padres y el entorno que consultan por ellos preocupados por lo que ocurre, frente a un no saber qué hacer y ante la negativa de muchos adolescentes a consultar, ya sea en la consulta pública o la privada. Es decir, no quiero ir al psicólogo, no estoy loco, es una expresión con la que frecuentemente nos encontramos con los adolescentes. Es decir, se hace un paralelismo entre ir al psicólogo y estar loco. Bueno, me parece que todavía nos falta mucho recorrido en ese sentido. Y más con los adolescentes, porque los adolescentes tenemos que pensar que tienen unas particularidades por el momento de vida en el que están. Esto nos llevó a presentar a la Administración una propuesta acompañada de una memoria. En esta memoria nosotros lo que hicimos fue exponer
el número de adolescentes que consultaban, los motivos de consulta, las respuestas que dábamos, ¿sí? En la que poníamos de manifiesto la realidad con la que nos encontrábamos. El objetivo nuestro, al presentar esta memoria, era que nos aumentaran los recursos que posibilitaran dar respuesta a la realidad que nos encontrábamos. Es decir, que nos aumentaran los recursos. No todo pasa por los recursos en salud mental, ¿sí? No todo pasa por la falta de recursos. Yo siempre, de alguna manera, intervenía en diferentes lugares diciendo no todo pasa por los recursos. Es verdad que la falta de recursos es muy importante y todavía, aunque la red de salud mental está desarrollada, faltan muchas cosas por hacer, pero de la mano de los recursos me parece que también hay por decirlo de alguna manera, también, es decir, es cómo utilizamos los recursos y qué hacemos con los recursos. Pero en este caso, para poder inventar algo, por eso digo un esfuerzo de poesía, para inventar algo necesitábamos más recursos, porque es decir, en los últimos años y fundamentalmente después de la pandemia, ha habido un incremento de demandas de salud mental muy importante, ¿vale? Con lo cual es obvio que faltan recursos. El tercer punto, ¿desde dónde leer lo que ocurre? Los adolescentes, como he dicho antes, a menudo llegan a la consulta sin una pregunta. A mí no me pasa nada. Es la manifestación más frecuente con la que nos encontramos, aunque sus síntomas expresan otra cosa. Si nos orientamos por el diagnóstico de trastorno, diagnóstico que se emplea en todos los servicios de salud mental, que es el diagnóstico universal, ¿no?, del DSM, para los síntomas que ponen en primer lugar el cuerpo, conductas disruptivas o problemas en la alimentación, nos alejamos de la expresión del malestar en sus diversas formas, que es algo subjetivo que debe ser escuchado y leído. Es decir, tomar el trastorno, los síntomas diagnosticados como trastornos, no es lo mismo de una orientación orientada por un psicoanálisis aplicado, de tomar el síntoma como una manera ya de respuesta al malestar del que la padece, en este caso los adolescentes. Una manifestación entonces sintomática que requiere una lectura que será diferente según las disciplinas. Hay diferentes disciplinas y hay modos diferentes de leer los malestares. Una manera de decir que detrás de todas estas manifestaciones hay un síntoma, repito, que debe ser escuchado atentamente, ya que es la expresión subjetiva singular del malestar. Tomar entonces la dimensión del síntoma puede ser la puerta de entrada a un tratamiento si se dan las condiciones, y estas condiciones se tienen que crear. La pregunta entonces por lo que pasa, que frecuentemente tiene como respuesta a mí no me pasa nada, es necesaria y requiere de un tiempo para que se den estas condiciones de posibilidad tal como para iniciar un tratamiento. No se trata de un rechazo ni de intervenir forzando la situación o haciendo interpretaciones desde el lugar del profesional que acoge al adolescente, lo que provocaría una transferencia negativa y el adolescente lo viviría como una intrusión. Hay que tener en cuenta el momento de vida del adolescente y las características del adolescente. Se trata entonces de acompañar, de abrir una conversación que posibilite la instalación de la transferencia tal como Freud, ya en sus textos de desarrollo de la teoría psicoanalítica y en la conducción de los casos, nos indicó y nos enseñó. El cuarto punto, un poco el marco en el que sitúo el trabajo. Dar un lugar para la enunciación. Partíamos de la idea de dar la palabra al adolescente, de dar la palabra a los adolescentes en los diferentes lugares de vida por los que circulaba. Acogerlo desde la cercanía y acogerlo desde la flexibilidad. El temor ante un acto violento en la escuela, con la consecuente derivación al servicio de salud mental, la angustia de los profesionales informados de las condiciones o de las condiciones que atribuían malas condiciones familiares de algunos pacientes, el fracaso escolar a pesar de los instrumentos
puestos al servicio del alumno eran y son demandas frecuentes que se acompañan generalmente de un pedido de solución a los profesionales de la salud mental en diferentes maneras. Una de ellas es: dime lo que le pasa al niño, o a este niño tiene un trastorno de hiperactividad, o este niño hay que medicarlo. Es decir, se invierten las cosas. Muchas veces las demandas ya vienen formuladas de una manera determinada, con lo que podríamos decir que es algo que se aleja de la teoría psicoanalítica, en el sentido de que ya hay un prejuicio sobre aquel adolescente, y otras veces se dirigen al profesional pidiendo una solución, con lo cual el profesional que deriva un poco se retrae de su función dentro del marco en el que está. No responder a esa demanda inicial y dar las condiciones para poner en el centro la pregunta por lo que ocurre orientó mi trabajo. Quinto punto. En la actualidad, los psicoanalistas que trabajamos o hemos trabajado en el ámbito de la salud mental nos vemos confrontados a dar respuestas ante situaciones diversas entre lo que se espera que hagamos y la posibilidad en lo que hacemos, teniendo en cuenta que no todos los malestares pueden ser abordados de la misma manera. Nos divide, como he dicho antes, estar bajo lo que denomino el discurso del amo, o lo que se denomina desde la teoría el discurso del amo, y el discurso que tenga en cuenta la subjetividad y el valor del síntoma para cada uno, como he dicho antes. Hay demandas, entonces, que comportan una apuesta al trabajo, creando las condiciones para su ejercicio. Y en el ámbito educativo encontramos cada vez más como el control, las normativas y el imperativo en el ejercicio merman el deseo del profesional por la actividad docente, no sin consecuencias. Tenemos conocimiento y podemos decir que es un colectivo de profesionales donde las bajas laborales tienen un índice muy elevado. Y después, bueno, cuando relate mi experiencia en el instituto, puedo dar fe de eso, porque en el tiempo en que estuve en el instituto las bajas eran frecuentes. Freud ya dijo que habían dos profesiones imposibles, educar y psicoanalizar, y parece que en el campo de la educación esto se ha olvidado. Quizás conviene recordarlo de a poco, aproximándonos, creando espacios conjuntos y transferencia de trabajo con otras profesiones. Esto orientó nuestro interés y también mi deseo de llevar a cabo esta experiencia de trabajo en los institutos, con lo cual me desplacé al Instituto de Alta Complejidad para empezar a conversar con el equipo directivo y con los alumnos seleccionados por el equipo directivo. Antecedentes de la intervención. La petición de aumento de recursos, como mencioné antes, tuvo como respuesta la dotación de un programa denominado Adolescencias en Riesgo, que ese título, ese significante con el que nos llegó Adolescencias en Riesgo, ya era una manera de marcar que habían adolescentes que estaban en riesgo. Y ese Adolescencias en Riesgo lo invertimos y lo pusimos a trabajar de otra manera, riesgos en las adolescencias, de tal manera que marcábamos que el periodo de la adolescencia es un periodo que puede tener riesgos o que los adolescentes pueden ser abocados por el momento, vuelvo a repetir, de vida a riesgos. Este programa fue un nuevo recurso para intervenir, como digo, en los institutos de la zona. Institutos de alta complejidad que fueron seleccionados por la Consejería de Educación, no por nosotros, ante las demandas del profesorado frente a situaciones que generaban inquietud y preocupación. Incremento de conductas violentas, crisis de angustia, pasajes al acto, el aumento del fracaso escolar y las autolesiones. Entonces, la idea de intervenir en la proximidad y de hacernos más accesibles como profesionales especializados en salud mental dentro de la República orientó el trabajo. Me voy a centrar entonces, esto es un poco el marco
en el que se apoyaba el trabajo que estuve realizando, y lo que he de decir es que junto conmigo, dentro del servicio, habían otras 2 personas que también intervenían en otros institutos de la zona seleccionados, y dentro formamos un equipo que íbamos explicándonos, compartiendo, diríamos, la experiencia, a la vez que intentábamos formalizar lo que ocurría en los diferentes servicios, y en los diferentes servicios, en las reuniones que abrimos con el equipo directivo de los institutos, y en los grupos pequeños de los alumnos que fueron seleccionados, con los que durante un tiempo estuvimos trabajando. Y de eso hicimos memorias, hicimos textos, intervinimos en jornadas, etc. La demanda inicial, el abordaje de las crisis. De entrada, la dirección del instituto, me pidió un protocolo de contención. Es decir, mi entrada en el instituto fue acompañada de: necesitamos un protocolo de contención. Mi respuesta fue de sorpresa, pero lo que sí que hice fue preguntar por qué pedían un protocolo de contención. La respuesta fue que se encontraban a menudo con crisis de los adolescentes dentro del instituto, que requerían en ocasiones la intervención de servicios médicos. En muchas ocasiones habían llamado a las ambulancias, ¿vale?, para que intervinieran, porque de alguna manera, delante de la agitación, delante de la dificultad para respirar, delante de todo eso, de alguna manera se habían quedado sin recursos. Mi cuestión fue qué hacer y cómo responder a esta demanda, porque un poco desde la idea de que un protocolo viene siempre al lugar de una respuesta que no tiene en cuenta la pregunta por lo que sucede. Se le aplicó el protocolo, nos encontramos muchas veces, se suele decir, frente a situaciones muy diversas en las que algo imprevisto ha ocurrido, pero el protocolo parecería como si incluyera todas las posibilidades. Es una manera de control. Aplicamos el protocolo. Muchas veces ocurre eso. Aplicamos el protocolo y quizás ese protocolo de alguna manera también desresponsabiliza a aquel que lleva a cabo el protocolo. Bueno, sabemos que los protocolos, lo cual no quiere decir que el protocolo sea necesario en muchas cosas, pero no es una manera de respuesta, no es un modo de respuesta. Y en eso, de alguna manera, quizás soy tajante, porque me parece que nos invaden los protocolos y no son maneras de respuesta. El protocolo puede ir acompañado. Quizás, como digo, es una manera de responsabilizar a los profesionales de sus actos, no teniendo en cuenta la subjetividad, es decir, la manera como cada uno manifiesta el malestar. Es una manera de dar una respuesta universal para todos, y eso parecería o no es del interés. Entonces, no responder con un protocolo no es lo mismo que poner el protocolo a trabajar, un protocolo a trabajar que incluyera una pregunta frente a diversas situaciones. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? ¿Cuál ha sido, crees, el desencadenante? ¿Cuál es la situación del alumno? Son cuestiones que fueron apareciendo en la medida en que fuimos trabajando y confeccionando un protocolo con la dirección, con el equipo directivo del instituto. No es lo mismo así el relato de una crisis de ansiedad con violencia, con dificultades para respirar, con actos inmotivados, o un alumno que tiene muchas crisis de angustia dentro del instituto y que han requerido en ocasiones la llamada a la ambulancia. Poder situar qué desencadenó la crisis, hablar con el adolescente, acompañarlo, fueron algunas de las indicaciones incluidas en el protocolo, que fueron acompañadas de las reuniones con el equipo directivo. Así propuse a la enfermera de nuestro servicio trabajar y que también se incluyera en el trabajo del protocolo y que incluyera las indicaciones a seguir delante de diferentes situaciones.
y hacer reuniones a la vez con el equipo directivo. Propuse a la enfermera de nuestra institución trabajar juntas al protocolo porque delante del relato de las crisis de angustia aparecían en muchos momentos esta dificultad de respirar, o sea, el manejo de ciertas cuestiones funcionales orgánicas que yo no tenía conocimiento y que me pareció que una figura que tenía conocimiento de eso podía añadir también una tranquilidad y podíamos empezar a situarnos lo que yo llamo la transferencia de trabajo necesaria, la condición necesaria para trabajar. Es decir, la transferencia, podríamos llamarlo la transferencia, podemos llamarlo el vínculo, sin el cual cualquier trabajo, bueno, se ve abocado no diré al fracaso, pero bueno, a no tener un buen resultado, ya que podemos hablar de resultados. Vale. Aquí he de decir que fue apareciendo lo que podría también situar como una síntoma del centro. Es decir, a medida que trabajábamos el protocolo, a medida que yo les pedía al equipo directivo vamos a reunirnos, aparecía la falta de tiempo. Aparecía la falta de tiempo para pensar, la falta de tiempo para formarnos, la falta de tiempo y el espacio para la reflexión. Todo el tiempo estaba el imperativo a responder y la urgencia. En el tiempo entonces en que trabajé con este centro, me encontré, o sea, yo estuve trabajando en este centro 3 años, me encontré con muchas bajas laborales, muchas sustituciones de profesionales por baja laboral, y podría decir como una hipótesis que en los centros educativos, y podría decir que también la Consejería de Educación y la educación, bueno, la educación diríamos en general, está un poco atravesada por este imperativo de los currículums, de las normas, ¿no? Y sobre todo quizás en estos institutos de alta complejidad que tienen que rendir cuentas también, ¿no? Y rendir cuentas es el currículum. Entonces, delante de la cantidad de fracasos escolares, no aparece la pregunta ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos fracasos escolares? Y en cambio, el imperativo de hacer llena, diríamos, toda la vida de los institutos. Me parece que quizás no es una certeza, es una hipótesis, pero me parece que es una hipótesis que estaría bien ponerla al trabajo. Entonces, a pesar de todo eso, la transferencia de trabajo con el equipo directivo permitió pactar un espacio de reuniones aleatorias, porque muchas veces estas reuniones me las anulaban porque no tenían tiempo. Reuniones en que se habló de las crisis y reuniones en que se empezó a hablar de casos expuestos, de casos particulares en las que pudieron de alguna manera ir centrando lo que sucedía. Esto produjo un alivio a los docentes y también las crisis descendieron. Introducir entonces la experiencia de hablar de casos como metodología sirvió para abrir preguntas, hablar de la adolescencia, del agobio en que se sentían el profesor, los profesores, de los cambios, de las bajas. Podría decir que ser flexible a la demanda inicial de un protocolo de contención y cambiarlo por un protocolo a medida de las situaciones que se encontraban en el instituto, sirvió para tratar otros temas subyacentes que influían en el ejercicio docente. Sabemos de la importancia del vínculo, el vínculo educativo necesario que quizás no se tiene muy en cuenta en la actualidad, sin el cual el docente carece de las herramientas para llevar a cabo su acción. Y en ocasiones la prisa, el imperativo de la demanda para alcanzar los objetivos dejan de lado su importancia. Así podemos ver y nos encontramos con un alumno, no sé, pueden ser ejemplos y seguro que todos ustedes sabrán de otros, como un alumno un año tiene muy buenos resultados, tiene muy buena conducta, va muy bien, y al año siguiente parece que es otro alumno. ¿Qué ha cambiado? Podemos preguntarnos.
Ha cambiado el profesor, ha cambiado el alumno, ha crecido, ha madurado. ¿Qué ha pasado? Son preguntas de alguna manera que me parece que ponerlas a trabajar puede servir también en esa articulación del trabajo del psicoanálisis con la pedagogía. Esta es una primera experiencia, es decir, una primera experiencia quiero decir que aquí traigo dos líneas de trabajo, una a partir de esa demanda inicial del protocolo de contención y otra que fue el que se crearon grupos pequeños de trabajo, ¿vale? La demanda era que atendiéramos a chicos que preocupaban en el centro por diferentes motivos, ¿vale? Motivos generalmente ubicados dentro de trastornos. Chicos que tenían un mal comportamiento, chicos que tenían fracasos escolares, chicos y, bueno, alumnos, voy a utilizar el término alumnos. Alumnos que iban asociados con hipótesis, ¿vale? Por ejemplo, hipótesis de estos chicos que son muy callados, por ejemplo, y pensamos que algo les está ocurriendo y tenemos miedo de que algún día exploten y pasen al acto, ¿vale? O alumnos que sabemos que tienen unas condiciones familiares complicadas porque son alumnos que sus familias han venido aquí a España como inmigrantes, pero ellos se quedaron en su país de origen, vinieron primero el padre, la madre o la madre sola y se quedaron después de unos años. Es decir, chicos que venían ya con un presupuesto, ¿vale? Que venían con un presupuesto. Esto de otra manera, quizás desde la teoría psicoanalítica, eso lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Un poco desde Freud, ¿qué decía? Freud decía que se atendiera a cada paciente, que se atendiera a cada uno que venía a la consulta sin prejuicios, como una tabla rasa, como si los atendiéramos, como si fuera la primera vez que estuviéramos delante de alguien que pide atención, que pide consulta. Es una manera, eso no quiere decir que detrás tengamos el bagaje de formación de cada uno, pero atenderlo sin prejuicios es una manera de dar cabida a la palabra del que viene a la consulta. Bien, entonces todos estos chicos venían con todas estas cosas. Con esta idea no podíamos atender en el uno por uno, porque obviamente en el instituto no se trataba de crear espacios de tratamiento, ¿no? Sino que tuvimos la idea, apoyados en otros, de crear lo que denominamos grupos de conversación. Grupos de conversación para los adolescentes propuestos y elegidos por el equipo docente. La creación fue trabajar con pequeños grupos y se sostuvo en una metodología de aplicación del psicoanálisis a partir de una idea de la creación de un grupo sin jefe que diera lugar al malestar de cada uno. Ese grupo sin jefe no se sostenía bajo la mirada de un ideal identificatorio, es decir, todos los de mala conducta que podían, todos los de trastornos de alimentación, no, sino que se sostenía en un ideal imaginario y en un objetivo común que los ponía al trabajo. Había que encontrar entonces en cada grupo, y para que eso fuera, ¿cuál era ese objetivo común? ¿Cuál era el interés común del grupo? Para eso fue necesario crear la transferencia con estos alumnos, es decir, la confianza necesaria para que empezaran a hablar. Y empezaron, no vamos a hablar de nuestras intimidades, no nos conocemos, ¿cómo vamos a hablar de ello? Así, en efecto, les dije, no vamos a hablar de nuestras intimidades, pero podemos empezar a hablar. ¿Qué os interesa hablar? Ese fue el comienzo de mi trabajo en el grupo. Se eligieron para el inicio de la experiencia 2 perfiles de chicos y así se iniciaron 2 grupos. Adolescentes, podríamos decir, con riesgo de exclusión, ya fuera por patología, ya fuera por fracaso escolar o por precariedad social, conductas disruptivas y mal comportamiento. Y esos grupos fueron grupos entre 6, 7, 8 alumnos, entre 12 y 14 años.
Es decir, voy a coger el grupo de alumnos, algunas cosas. Bueno, voy ahora a nombrar los significantes, es decir, de lo que hablaban, cómo ellos se manifestaban en el grupo. El primer curso tomamos tal cual lo que nos dijeron el equipo educativo. Es decir, el equipo educativo seleccionó a los alumnos y empezamos a trabajar con ellos. Pero luego aprendimos, ¿vale? Y así nos lo planteamos, que antes de entrar en el grupo, antes de formar parte del grupo, era necesario una entrevista con cada uno. ¿Para qué? Para escuchar las inquietudes, para darnos a conocer, para explicar por qué fueron ellos elegidos y para aceptar, y esto era un punto principal, que querían formar parte del grupo, ver sus preocupaciones y presentarnos. Esa aceptación me parece que fue importante, que eso el primer año no lo hicimos de esta manera y fue más complicado. A la pregunta de qué les pasaba y explicar, ¿no? Se explicaron de la siguiente manera. Estamos estresados, tristeza, desconfianza, ganas de no existir, indiferencia, pereza, sueños excesivos, impotencia, culpa, baja autoestima, inseguridad, ganas de llorar. Así fueron expresando su malestar. Algunos de los significantes, podríamos decir, con lo que respondieron a la pregunta de qué les pasaba. Estos significantes sirvieron para empezar a hablar, unido a la indicación de que lo que se hablaba en el grupo no saldría del grupo. Es decir, que yo iba a tener reuniones con el equipo docente, con sus tutores, pero de que no les hablaría de lo que ellos hablaban en el grupo. ¿Sí? Por ejemplo, algunos de ellos dijeron, no nos enseñan nada. Tenemos desconfianza en el profesorado, no nos escuchan. Efectivamente, no se trataba de dar pie a esas manifestaciones, sino se trataba de situar de dónde venían y por qué decían eso. Dar pie a esas manifestaciones era ponerme en contra del equipo directivo, en contra de sus tutores, y no se trataba de eso, sino que se trataba de ubicar eso que decían para que eso pudiera, de alguna manera, desarrollarse, para que pudieran haber más palabras, diríamos, a continuación. Las preguntas empezaron. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Eres una profesora? ¿En qué nos puedo ayudar? ¿Vas a ser igual que todos? Fueron palabras que, de alguna manera, entendí que fueron contestadas y que acompañaron la instalación de la transferencia, es decir, la confianza para hablar. El diálogo. Uno de los grupos, que reunía a 7 adolescentes que estaban en el último curso del instituto, pudieron ir recortando su preocupación, que se centraba en las condiciones en que afrontaban la salida del instituto. Alumnas, todas ellas, de padres que emigraron solos y que dejaron a sus hijas al cuidado de las abuelas, generalmente, por años. Es decir, que a lo mejor la madre emigró aquí a Cataluña cuando ellas tenían 1 año y a los 8 o 9 años pidieron que vinieran a Cataluña. Del dicho al relato. Mi madre, estas son palabras de las chicas, de las alumnas. Mi madre me tiene aquí para cuidar a mi hermana y para hacer todo lo de la casa. Cuando pueda, me voy a volver a mi país. Es la manera de decir de esta alumna lo que para ella ha supuesto el encuentro con una madre que no la conoce. No conoce a su madre, ni ella conoce a su madre. Ninguna de las dos. Una madre de la que dice que no sabe nada, que la dejó cuando tenía 1 año, que tiene una nueva pareja con la que ha tenido una hija. ¿Podemos hablar de aquí que hay un duelo? Hay un duelo por hacer,
hay un duelo donde poner palabras a eso que ha significado para esa chica el venir a Barcelona, dejar a su abuela, todo el tiempo estaba pensando en su abuela, qué hacía, qué no hacía, etc. Bien, sabemos de lo que es el duelo migratorio. Yo sabía, yo había leído cosas, pero encontrarlo es otra cosa. Otra le responde: yo me acuerdo cada día de mi abuela, si estará bien, si le pasará algo. Hablo a menudo con ella y me inquieto cuando no lo puedo hacer. Vivo con mi padre, del que dice que se pelea a menudo, porque le marca cuando tiene que entrar, cuando tiene que salir. Cosas propias de la adolescencia. ¿O es que cuando estaba con su abuela en su país de origen eso no ocurría? Porque estaba en otra cultura, en otras condiciones, etc. Otra dirá que mantiene una buena relación con sus padres, que le apoyan, pero aparecen sus dudas sobre lo que hará al salir del instituto. Sus padres le ayudan, pero no saben ayudarle, no pueden ayudarle, porque sus padres no estudiaron. Sus padres no saben y no pueden ayudarle en sus deberes, porque no saben, porque no estudiaron. Otra se manifiesta en el grupo para hablar de lo difícil que es cambiar de ciudad a menudo. Allí donde iba era un bicho raro, de Bélgica a Francia, porque cambiaba por el trabajo de mi padre. Me enfadé tanto con mi madre que por no pegarle rompí una puerta. Así empezaron a poner palabras a lo que les sucedía. Les acompañé en este proceso, ubicando y nombrando cada una de las cosas que iban ocurriendo. El duelo por el proceso de inmigración, la doble separación de lo que tuvieron que afrontar, estaban en el centro de su malestar, en un momento en que tenían que afrontar un nuevo duelo. Los duelos adolescentes, de los cambios que supone el periodo adolescente, por un lado, y por otro lado, la salida del instituto con la incertidumbre que eso supone. Nos despedimos y al siguiente curso me hicieron saber que dos de estas alumnas que formaron parte del grupo propusieron al equipo directivo formar un grupo para acoger a los alumnos que venían de otros países. El proceso de duelo y el proceso de inmigración, a partir de su experiencia del grupo, les llevó a plantear esa cuestión. Yo formaba parte de su historia y de su relato que ya podían transmitir a otros. Es decir, el duelo y la inmigración, el relato, lo que quiero decir con esto, que el poner en palabras todo eso implica un relato, es decir, poder empezar a relatar su historia, poder empezar a relatar lo que les pasaba, poder empezar a relatar lo que sucedía. ¿Qué me enseñaron? ¿Qué aprendí de esta experiencia? ¿Qué aprendí de los adolescentes? ¿Qué aprendieron ellos y con qué se acabó el tiempo de estar en el grupo? Por un lado, podría decir que los adolescentes requieren una escucha atenta para expresar lo que les ocurre, que muchas veces lleva la etiqueta de los trastornos de adaptación, de conducta, etc. Que hay otra manera de nombrar los síntomas y que estos ya son un modo de responder al malestar, cuando se instala la pregunta sobre ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ya es un modo de entrar, ya es un modo de entrada. Es decir, ya de alguna manera, ¿qué me está pasando? Requiere una respuesta o buscar respuestas a lo que está pasando. Por otro lado, constatar que el momento adolescente, que es un término nuevo que hay que tener en cuenta. La adolescencia no es un concepto que viene que tenemos instalado desde hace mucho tiempo y que se refiere, yo no hablo de adolescencia, sino que hablo de adolescencias, como el modo de dar respuesta a las diferentes situaciones que los adolescentes tienen que afrontar en este periodo de vida. Recordemos que Freud no habló nunca de adolescencia, habló de la pubertad como la manera que tiene el adolescente de responder a ese periodo de la vida. Por otro lado, también aprendí
que hay un trabajo posible dentro de una institución escolar si el tiempo lo permite y si el equipo docente lo permite. Tomar la indicación de que hay un interés público del psicoanálisis donde un analista puede dar una respuesta no prêt-à-porter, sino una respuesta singular al malestar. ¿Cómo ayudando a leer este malestar? Dando el valor a la expresión del síntoma. No es un análisis, sino que es una lectura desde el psicoanálisis aplicado al malestar en un dispositivo educativo. Es también abrir el trabajo con otros, no desde un saber preconcebido, sino de un saber a partir de los casos y crear una lectura posible, otra lectura a partir de los casos que se ponen de alguna manera en circulación. Bueno, aquí termino. Aquí termino y bueno, y acojo las preguntas que haya. Tenéis un comentario en el chat. ¿Así? Hay un comentario. Se llama Patricia Sagarra. Hay un comentario, vamos a leer el comentario. A ver. Buenas noches, me está pareciendo muy interesante lo que se está contando. Querría saber si podrías concretar a qué te refieres con instituto de alta complejidad. Gracias. Bueno, a ver, un instituto, yo no sé mucho, no sé mucho porque yo no soy educadora, pero un instituto de alta complejidad es un instituto... ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Yo no lo veo eso. ¿No? Un instituto de alta complejidad así definido es un instituto que acoge a poblaciones que son vulnerables, ¿vale? Y que entonces tienen diferentes líneas para precisamente dar respuesta a esta población que se considera más vulnerable, ya sea porque tienen condiciones sociales y familiares más complejas o que están definidas como con mayor problemática, ya sea porque hay un índice muy elevado asociado de fracaso escolar, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la Conselleria d'Educació, el que fa és dotar d'uns recursos per donar, de diferents recursos per atendre aquestes poblacions. Per això es diu d'alta complexitat, perquè alta complexitat comporta atendre població amb complexitat, no? Població amb complexitat. Diríem, no sé, los institutos se mueven mucho por lo que hay, lo que corresponde en cada época, en cada momento, en cada ciclo, ¿vale? Pero, de alguna manera, la normalidad sabemos que no existe desde la teoría psicoanalítica, en el sentido de que sí que hay la normalidad, hay normas, obviamente, pero hay sujetos que se salen de lo normativo y hay que atenderlos, ¿vale? Hay que atenderlos, se salen de las normas. Por eso la estadística pretende que todo entre. No todo entra. Entonces, me parece que no con esa idea, pero sí los institutos de alta complejidad son institutos para dar respuesta a toda esa población que tiene, yo lo diría así, no sé si es así, pero que tienen condiciones de vida que los hacen más vulnerables. Entonces dotan a esos institutos de, bueno, pues profesorado más especializado, acompañamiento para hacer, o sea, dotan de diferentes recursos. No sé si te contesto la respuesta, Patricia. Pero bueno, igual, si entras en la Consejería de Educación, a lo mejor te pueden decir más cosas, pero de lo que yo sé, y en la zona donde yo trabajaba, que es Nou Barris, habían 3, 4 institutos de alta complejidad. Porque aparte de alta complejidad, te consta... Definidos, ¿eh?
definidos como de alta te complejidad. consta o os consta este tipo de experiencia tan enriquecedora de haberse aplicado o exportado a institutos, podríamos decir, de educación general, ¿no? Sí, pero sí, o sea, esto es un instituto de educación general, ¿eh, Teresa? O sea, esto es un instituto de educación, pero está definido como de alta complejidad, ¿vale? Que una de las cosas que pedían los equipos directivos era que se encontraban con muchos problemas de salud mental, ¿vale? Que se encontraban con una doble cosa. Por un lado, con muchos problemas definidos como problemas de salud mental y que por otro lado con esta característica, que los adolescentes no querían ir a los servicios de salud mental porque no estaban locos ni querían ir porque no querían ir al psicólogo porque no estaban locos. Entonces, la idea de la que partimos a partir de aquí fuera, muy bien, aproximarnos nosotros a los adolescentes, hacernos más accesibles, hacernos más flexibles. Y esto fue lo que nos llevó a hacer esta memoria, que definíamos todo lo que pasaba, además que fue una memoria en la que también aportábamos números, y fuimos a la dirección, al departamento de la Dirección de Salud Mental del Servicio Catalán de la Salud, diciendo, mire, esto está pasando en Nou Barris. Tienen que responder ustedes. ¿Qué hacemos? Nosotros ya estamos dispuestos como profesionales a responder, pero ustedes nos tienen que dotar de recursos porque son los que tienen el dinero. O sea, los servicios de salud mental tenemos un contrato en los servicios de salud mental, ¿no? Denos más recursos. Y entonces nos dieron este programa con este título para intervenir en los 4 institutos de alta complejidad del distrito. Los institutos que no estaban definidos como de alta complejidad también pedían, pero bueno, nos fuimos ahí porque es lo que daba, ¿no? Para lo que dábamos. Entonces formamos este equipo, que éramos 3 profesionales del servicio, bueno, yo lo coordinaba, ¿vale? I, bueno, esto. I ara pregunta Patricia si comptaves amb el compromís dels pares. Òbviament, sí, tens raó. Per entrar dintre del grup, vam informar a l'equip directiu, no nosaltres, informaven els pares i els pares signaven, vam demanar que signessin la seva acceptació. Perquè hi havia, ara em fas pensar que hi havia una altra pota, o sigui, aquest programa tenia 3 potes. Una pota era dirigint-nos a l'equip educatiu, amb les demandes, a veure quines demandes formulaven, d'acord? Per una altra banda, revertir la demanda d'atendre en els adolescents de manera individual per atendre, fer grups a partir de les preocupacions que hi havia, i després també fer algunes reunions amb els pares. Però aquestes reunions amb els pares no es van portar mai a terme, perquè jo vaig tenir alguna reunió amb l'AMPA, es diu ara, que és l'associació de pares, però no es va acabar mai de concretar. Si volien que fes una conferència, llavors vam dir que fer una conferència sempre es quedaven amb unes coses, però llavors vam idear, però no es va portar a terme, idear espais de conversa a partir de les preocupacions, fer com una petita enquesta de quines eren les preocupacions dels pares i a partir d'aquí obrir un espai de conversa. La idea de la conversa la teníem molt present, però això, aquesta altra part, no es va portar mai a terme. Jo he anotat, de tot el que has dit, molt interessant, d'aquesta experiència, lo important inicial que és fer-se preguntes, preguntar-se. Això és essencial, que s'obre tot un ventall de possibilitats. El donar-se temps també penso que és essencial, a l'equip directiu que també, els nanos, a través del preguntar-se, i després anar cap al vincle, que sempre, ja sabem, el psicòleg, els psicoterapeutes, si no hi ha vincle no es pot evolucionar, no es pot progressar. Aquests 3
punts els he trobat molt especialment significatius. Sí. No sé si tu vull dir... No, sí, o sigui, a veure, aquí hi ha més preguntes, ara les contestaré. Gràcies, Teresa, perquè és veritat que, a veure, sempre nosaltres, els psicòlegs, els terapeutes, els psicoanalistes, ho tenim molt present, això, la necessitat del vincle, d'acord? La necessitat del vincle, que diem la transferència. És veritat, sense el vincle no es pot començar a treballar, perquè el vincle el que permet és que la relació, d'alguna manera, en la relació s'estableixen d'alguna manera les condicions de confiança per poder parlar, i no solament això, sense la transferència el professional no pot intervindre, sinó és una intrusió, d'alguna manera. És el que Freud deia, el psicoanàlisi salvaje. Si recordem el que ja ens indicava... Racker. Sí, exactament, sí, ¿no? El psicoanálisis salvaje, ¿qué quiere decir esto? Que s'intervé sense haver creat les condicions d'alguna manera per intervindre. I llavors això em sembla que és com molt important tenir-ho en compte, no? I a més, em sembla que també hi ha alguna que potser podria afegir, que és el següent, i és que quan s'intervé d'aquesta manera, el professional és el que sap, no? I llavors el professional no és el que sap. O sigui, sap a partir de... O sigui, òbviament que sap la seva formació, però una mica ens separem també d'aquestes indicacions de que escoltar amb un pacient com si fos la primera vegada, perquè és ell el que té coses a dins, no nosaltres amb ell. O sigui, és ell el que té coses a dins. Nosaltres podrem dir a partir del que ell digui i podrem dir a partir del que ell digui si s'ha creat la transferència. Em sembla que és absolutament fonamental. També el vincle. O sigui, jo sempre me'n recordo que a mi m'ha agradat sempre i m'he interessat amb aquesta articulació del psicoanàlisi i la pedagogia. I amb això sempre recordo, vostès saben qui és Coetzee, no? Coetzee, que va ser Premi Nobel de Literatura. És un escriptor que va ser Premi Nobel de Literatura i és un escriptor que vivia a Sud-àfrica i era, podríem dir, un nen del carrer. Era un nen del carrer. En les condicions, era un nen que el seu pare estava fora, ara no recordo si estava a la guerra, estava fora, i era una mare que tenia molta precarietat, i era un nen de carrer. I quan li van donar el Premi Nobel, va dedicar el Premi Nobel de Literatura al seu professor, amb una carta que és per llegir-la, una carta en què li expressava tot el seu agraïment perquè va dir que aquest professor va confiar en ell i és per aquest professor que ell va començar a escriure. És això que deia jo abans, que a vegades ens trobem amb alumnes que un curs van molt bé i a l'altre curs dius, i què carai, què ha passat aquí, no? I hi ha alguna cosa, és a dir, que el pedagog o l'educador moltes vegades no té en compte, podríem dir-ho així, l'ascendència que té sobre l'alumnat. I la importància de la creació del vincle amb els alumnes, perquè amb la creació del vincle l'educador no solament transmet les matemàtiques, els números, etc., sinó que transmet alguna cosa més, alguna cosa que té a veure i que podríem dir amb el seu desig. Així. D'una altra part, ¿no? Sí. L'Helena pregunta ¿por qué crees que han Y aumentado? aquí hay otra pregunta antes, que no sé, que no la leemos toda. Noemí, com ho podem llegir, que no sé què diu aquí dalt? És la part de l'estat. Hi ha una de l'Helena i una altra... Bueno, de fet, De fet, està això relacionat, sí.
que li interessa molt el treball en grup, I a no? vegades resulta Sí, llavors ja has contestat això. Concretar que quins no comuniques als integrants es poden beneficiar, especialment quan els adolescents tenen molta càrrega de tipus social, migració, pobresa, i es podria lligar potser amb la pregunta de l'Helena. Sí, ¿Por qué crees clar. que Sí. han aumentado tanto aquestes actuacions greus, no? D'autolesions i... A veure, jo diré diverses coses i potser me les prenguin una mica també des de la teoria que a mi... Jo crec que són coses que podem llegir tots i que les podem compartir. Vale? Em sembla que ens trobem en aquests moments amb uns canvis socials, culturals, familiars, no? Importants. Jo diria quasi podríem dir a vegades que ens trobem amb un canvi de paradigma. Vale? I els adolescents, d'alguna manera, no se'n lliuren d'això, en un moment que és delicat, en un moment en què són molt vulnerables. Llavors, a vegades, aquestes autolesions i aquests àctings és una manera que, clar, podríem dir, d'alguna manera, és la part del símptoma que moltes vegades diem, bueno, com és que un es fa mal amb un mateix, no? Com és que s'autolesiona. I d'alguna manera em sembla que en aquests moments sí que estem en una societat de control, sí, però no estem en una societat en què el simbòlic d'alguna manera tingui un pes molt important. Per exemple, podríem dir, on està l'autoritat dels educadors? On està en aquests moments l'autoritat dels pares que moltes vegades d'alguna manera s'apropen i ens diuen en les consultes, bueno, pero ¿cómo es que le pasa algo a mi hijo si mi hijo lo tiene todo? Si se lo damos todo? Es tracta de donar tot als fills? I per què es dona tot als fills? Aquest punt de tot té de ser immediat, no? O sigui, la satisfacció immediata. Concreta. No? La satisfacció concreta, la satisfacció immediata. Podríem dir l'ús de les pantalles, tot el món digital, la introducció de la ciència. D'alguna manera, em sembla que són coses que tenen a veure amb que l'adolescent, que per una banda potser el volem protegir més, es troba més desprotegit. I es troba d'alguna manera amb menys recursos, que ja de per si aquest període és molt complicat, i el que passen és moltes actuacions, o sigui, clar, és un període de la vida, a més, que el cos té una importància molt important, o sigui, té un joc molt important, no? Perquè tenen d'afrontar canvis, moltes vegades no s'accepten, no es reconeixen, sí? Tenen que, a més, es troben en que poden tenir les primeres relacions, tenen que fer front a la seva sexualitat, tenen que respondre a la seva sexualitat, és a dir, els hi passen moltes coses. No sé, quan, per exemple, ens diem l'accés que tenen a la pornografia. Jo m'he trobat amb pacients que després de la primera relació que han tingut sexual, que han vingut a la consulta assustats, dient, ara ho dic en castellà, no me ponen las chicas. I qüestionant-se si li agradaven les noies o no. Per què? Perquè sabem que el primer encontre amb la sexualitat i amb l'altre sexe no és fàcil, no és un encontre fàcil. I en aquests moments potser podríem dir que en comptes, o sigui, no tot s'educa, les funcions no s'eduquen, això ja ho deia Freud, es sublimen, i a falta de totes aquestes coses, a vegades l'accés a la pornografia és un motiu de preocupació en aquests moments, perquè es confon el sexe amb la sexualitat, per exemple. I tot això, d'alguna manera, potser són hipòtesis a treballar, perquè, òbviament, que els professionals ens trobem amb moltes coses a la consulta que són noves, perquè
Així com tota l'estona estic dient, no? L'accés a la paraula, etc. Quan venen a les consultes als adolescents, a mi no em passa res. I accedir a la paraula, passar per la paraula, costa. I en comptes d'això venen en el seu lloc les autolesions, els àctils, etc. O sigui, a mi adolescents m'han arribat a dir jo quan m'autolesiono em tranquil·litzo. Em tranquil·litzo. Clar, podríem dir a quin lloc ve l'autolesió? No? El passatge a l'acting o el passatge a l'acte, sabem que l'acting no va dirigit a ningú, però el passatge a l'acte sí que va dirigit. És una senyal d'alarma, no? És convocar l'altre, és convocar l'altre. Bé, a vegades ens podem preguntar on estem els adults pels adolescents actuals, no? O potser estem molt a prop o potser estem molt lluny. No sé, no tinc una resposta única i crec que no hi ha una resposta única, però sí que és veritat que són nous motius de preocupació en l'àmbit escolar, motius de preocupació pels pares, motius que arriben a la consulta amb tot això i, a més, les autolesions les amaguen. Les autolesions les amaguen, és a dir, generalment, a vegades han vingut a la consulta i jo he vist que passava alguna cosa i de seguida s'ho ha amagat i, bueno, tens a veure com ho preguntes i què preguntes. Perquè s'ho seguirà amagant, no? I ho amaguen els pares i ho amaguen a les escoles, no? Bé, crec que és veritat que les noves formes simptomàtiques, aquestes noves demandes, això que els passa als adolescents, ens fa pregunta i no tenim totes les respostes. Però sí el que puc dir, almenys sí el que puc dir, és que estem davant de canvis que, òbviament, que incideixen. Incideixen en tots nosaltres, no? Incideixen la pressa a tot arreu, el mòbil a tot arreu. Bé, els adolescents han deixat de parlar, els adults també, deixem de parlar. I si mirem el mòbil d'un adolescent és molt divertit perquè ja no posen les paraules, sinó que posen signes, no? Bé, això a vegades diuen els educadors que venen amb poca formació, que tenen molts pocs interessos. Tenim que captar també els interessos dels adolescents actuals i com per aquí entrar. Bé, no sé, són coses que se m'acudeixen. La Patrícia fa una pregunta. Fins a quin punt les noves modes estan influint en la identitat de l'adolescent, especialment a nivell d'identitat sexual? Jo no sé si les noves modes estan influint o no, o jo faria la pregunta al revés, potser. Sí. A veure, perquè és veritat que en aquests moments ens trobem amb tot el tema del trans, dels trans, del LGTBI, etc. I cada vegada hi haurà més sigles. Jo no sé si és una qüestió de modes, no ho sé, no sabria contestar-ho si és una qüestió de modes. El que sí que em sembla que és una qüestió a pensar que té a veure, d'alguna manera, amb respostes als canvis. Amb respostes als canvis. Abans, anem a veure, ara diré una cosa que és el que em ve al cap, no? Abans era salir de l'armario, sí? Ara això ja no és salir del armario. ¿Se recuerdan de películas que había hecho el José Luis López Vázquez, Mi querida señorita, por ejemplo, ¿no? O sea, era salir del armario. Ara no és salir del armario. Ara és, a davant de la pregunta, jo diria alguna cosa així, o ho concretaria amb alguna cosa per pensar, a davant de la pregunta que tot ésser humà fa en el moment d'adolescent que té de fer la seva elecció sexual, és a dir, si partim de la idea que no naixem home o dona, no naixem nen o nena, això ens dona una identitat biològica, però la identitat sexual és una elecció, d'acord? Si partim d'aquesta idea, és veritat que ara
molts adolescents i alguns apoyats i acompanyats de pares, per exemple, diuen, mi hijo tiene derecho es un chico, pero está pidiendo vestirse de niña y tiene derecho. És a dir, els drets han influït, per exemple, tiene derecho a elegir el sexo, ¿sí? I això no treu que és veritat que culturalment hi ha una obertura potser major a acceptar les diferents eleccions sexuals. Potser ho diria d'aquesta manera. No sé si són modes o són que s'han obert la possibilitat de noves respostes diferents enfront de l'elecció sexual que tot ésser humà en el moment de l'adolescència té que fer i fa. I l'elecció sexual vol dir també alguna que potser és complicat d'entendre, que és l'elecció del gaudi sexual, què li dona satisfacció. I a davant d'això, és veritat que a vegades, en comptes de posar amb interrogant la demanda de yo me quiero vestir como una niña, yo quiero ser una niña, etc., la resposta per part de professionals, sobretot de la medicina, és massa ràpida. És massa ràpida. No sé, em sembla que fa poc que ha sortit que als Estats Units han demandat amb una metgessa molt reconeguda Que va actuar molt ràpid. que va actuar molt ràpid a davant de la demanda de yo quiero ser un chico, yo quiero ser una... És a dir, va hormonar, va fer la mastectomia, va fer tot una... I ara ha demandat. És a dir, que davant d'això hi ha que donar un temps. Hi ha que donar un temps. La resposta no pot ser immediata. I és veritat que potser també ens trobem amb respostes molt ràpides perquè no tenim que oblidar que en aquests moments hi ha un imperatiu del discurs de la ciència, podríem dir-ho d'aquesta manera, en diferents àmbits. La ciència se nos ha colado para lo bueno y para lo malo, por decirlo de alguna manera. No sé, se m'acudeix això. La Patricia diu, totalment d'acord amb el que diu sobre l'apertura, però de vegades em trobo amb adolescents molt perduts davant l'elecció sexual i el gaudi sexual. Em trobo amb nens que es plantegen si fossin bisexuals potser seria més acceptat en el grup. Sí, és veritat, és veritat. I és veritat que ara ens trobem a les consultes, és veritat que, a veure, com dir-ho, que poden anar tant amb una noia com amb un noi i es defineixen bisexuals. És veritat. Sí, es plantegen això. Yo ahora voy con una chica, a mí me gustan las chicas y ahora, bueno, yo es que el que dèiem abans, com es deia abans, en l'època dels anys 70, era l'obertura, no? O sigui, eren les comunes, es va obrir tot això. Ara estem al hippie, exacte, als anys 70 era això. És a dir, podem anar amb tots, no? Podem anar amb tots. No hi ha una única manera de fer família, i es pot anar amb una altra. Era una època, ara és una altra època. I és veritat que ens trobem, en les consultes, jo m'he trobat formes de, no sé, ara tinc al cap, ho consultava i que la parella, que feia temps que estava, li plantejava, bueno, yo me voy con otros, apertura total, yo me voy con otros, yo me voy con otras, apertura total. I ell s'inquietava davant d'això i es preguntava, bueno, això ho tinc d'acceptar, no ho tinc d'acceptar. Bueno, però és veritat, ara passa això.
Sí, perquè l'adolescència és aquest moment, no?, que es fan dols de tot tipus, Sí. I un d'ells és el dol per l'omnipotència infantil, de tot ho puc, els reis, els pares, tot Sí, això. Seria exacte. com limitar, i potser és difícil en aquest moment, no?, acotar, limitar, i potser això, no?, seria això, aquest exemple que posaves, mira, sent bisexual, ho puc tot, o així no tinc límits, tot es pot, no?, i com els hi costa, no?, en aquest moment, i seria com simptomàtic, no?, de la dificultat de poder viure aquest dol. Clar, seria com simptomàtic perquè en realitat el que està, i torno potser a repetir, el que està en joc és el gaudi de cadascú. Ahir on troba el gaudi, i potser és això d'alguna manera del que es tracta, no? I potser, bueno, pues ara ho diré de manera molt burda, van picoteando, no sé, se m'acudeix, que és un, no? Sí, no? Potser sí. Potser també és aquest moment, no? És a dir, que és un moment d'alguna manera que hi ha coses que, com tu dius, hi ha un límit, es té de passar d'alguna manera per la castració. És que és un període que també passa això, no? També passa això, no? Sí. Sí. Alguna intervenció més, alguna pregunta? Estem ja anant cap a acabar la conferència, però una suggerència? No sé si posen, ja sé. No sé si hi ha algú més que volia dir alguna cosa o que volia afegir. Una cosa que tu has dit que trobava molt interessant és amb els grups aquests, no? Com posar paraules en veu alta de lo que estava passat des de fora, que no particularitzant ni personalitzant el fulanito, tal, és una manera de posar distància dels símptomes, de lo concret, de la problemàtica, no? I com això ja per si, només això, ja també és interessant, ja és terapèutic o serveix, no? Sí, és un primer... És això passar, no? Com el... Sí, és com... Sí, això ja de per si és veritat. I els nanos també potser no es troben tan perseguits. Al ser grupal, el grup fa de moltes veus, no? Sí, perquè entre ells es contestaven, entre ells es deien coses, entre ells... Bueno, jo he fet com d'alguna manera una extracció d'agafar diferents coses, però, per exemple, vam parlar de la sexualitat. Vam parlar de la sexualitat i una d'elles els hi deia, una d'elles que havia trencat amb una parella noia, precisament, els hi deia, amb aquestes paraules, a veure si les recordo, no mantingueu mai una relació, encara et volen, ara no volen, ara et volen, perquè això t'enganxa i això és tòxic. No ho feu mai, els hi deia. I llavors va relatar a partir d'aquí la seva experiència i les altres li van preguntar. Clar, entre ells també s'acompanyen, no? O sigui, va sorgir això, que jo també ho vaig aprendre. I després, per una altra banda, una mica quan dic això, o sigui, no es tractava del que els identificava. El grup no era, sinó era extreure, d'alguna manera, l'interès comú. I l'interès comú, jo podria d'alguna manera constatar que l'any següent, quan vaig saber que dues d'elles que seguien a l'institut, o sigui, ja no ho he dit, però es van despedir donant les gràcies, que gràcies al grup havien aconseguit saber què feien, sortien de l'institut molt més tranquil·les, etc. Tot això també va passar. Però, d'alguna manera, la meva sorpresa fue que l'any següent, dues d'elles que van seguir perquè tenien que repetir, formessin aquest grup per acollir
les que venien de fora. Això em va semblar com Això molt. també lliga una miqueta el que deia l'Aurora Luna, no? Li ha agradat molt aquest plantejament de riesgos en l'adolescència en lloc de parlar adolescents de Exacte, rics. clar. Això també ja treu Ja, clar, la connotació marcada. efectivament. Perquè, clar, el que també tenim que... Per això deia dels trastorns, els símptomes, no? Perquè ja venien amb aquesta connotació, no? Això és una manera de nombrar-los, que realment, bueno, vam invertir la cosa, perquè vam invertir la cosa pensant en què? En que el moment adolescent, parlem d'adolescències, perquè són les diferents respostes que cada un d'ells té de donar a el que els hi passa en aquell moment de la vida, no? I en canvi, parlar de adolescents amb risc ja és, no? Ja és marcar en un districte que sabem que és vulnerable, amb famílies amb un alt percentatge d'immigració, amb famílies amb els majors percentatges de consum de tòxics. Hi ha un dels barris, perquè és 9 barris, però són més barris, però a Ciutat Meridiana, per exemple, hi ha tota una comunitat gitana que allí també hi anàvem nosaltres, que era un institut d'alta complexitat i es produïen situacions super complicades, perquè hi havia totes unes famílies d'eines gitanes, etc. Llavors, clar, entrar per adolescents en risc ja era marcar això. Sí, és una estigmatització, no? Exacte, que a vegades això ve, amb lo social ve això, no? Tal família no sé què, tal família serà vulnerable, tal família tiene... No, i després veiem que tal família que té potser 4 fills i cada fill ha respost d'una manera diferent, no? Sí. Hi ha un comentari d'aquí que diu l'Anna Maria Roig. Saps si amb els centres en projectes s'ha fet extensiu a altres idees? Mira, no. Aquest projecte, el vam compartir, vam començar nosaltres i el vam compartir en el districte d'Horta, Guinardó, i en el districte de la part de Vall d'Hebron, on està l'hospital de Sant Rafael, el districte aquell, i tots tres, que més o menys teníem les mateixes inquietuds, ens reuníem periòdicament i vam fer tot un document, amb la idea de fer una jornada, amb la idea de poder compartir experiències, etc. Això, al final no vam poder fer la jornada. Després, en cada districte l'experiència es va portar a terme de diferent manera, depenent també de l'orientació i de les condicions de cada lloc. I el que jo sé que això no es va estendre més. I el que jo sé últimament és que aquest recurs que vam tenir durant aquests anys ara s'ha retirat. Ja no intervenim amb els instituts. Ja no intervenim, no s'intervé en els instituts, però es va portar a terme a 9 barris, a Horta, Guinardó i en el districte de Sant Rafael. Sí, perquè em sembla que hi ha possibilitats de col·laboració interessants entre la pedagogia i el psicoanàlisi, em sembla. I em sembla que apropant-nos com a psicoanalistes o terapeutes, etc., a altres disciplines, em sembla que... És superenriquidor. Em sembla que sí, per tots. Jo crec que sí. Em sembla que els que estem orientats d'una determinada manera podem afegir-nos, podem dir alguna cosa amb altres, i que això ens beneficia a tots, crec. Però, bueno, és el que hi ha. Sí, igual ja que no es pot anar per la via, que dius, no es fa aquesta experiència, quin greu, no? Però potser via escrit, publicacions, etc. També és una altra manera de poder sensibilitzar i d'arribar a les escoles. O compartir això, com avui. Sí, com avui. Com avui, o compartir aquesta experiència com avui. Sí. Moltes gràcies. A vosaltres. Esperem que us hagi interessat, he trobat molt enriquidora aquesta experiència i ja donem per
acabar, no? Et sembla, Carme? Sí, sí, a mi em sembla bé. I bones festes, que no ens Ai, sí, veurem. és veritat, bones I fins festes. l'any que ve. Bona nit a tothom. Gràcies Adéu. per haver vingut. Adéu. Adéu. Bona nit.